estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, decía, ¿no? Es sumamente importante la noticia que se ha difundido. Tiene que ver con Petroperú, que va a volver a producir petróleo. 25% de participación en los lotes 3 y 4. Un acuerdo de directorio, precisamente en la empresa estatal, para participar en la explotación de los lotes ubicados en Talara. Y esto va de la mano, sin duda, con el trabajo de la refinería, lo comentaba anteriormente. No soy un especialista, vamos a conversar en breve con uno que ya está aquí, pero el hecho que nuestro país no tenga la necesidad de importar, o no todo, por lo menos el crudo, el petróleo ligero para poder producir gasolina, exportando el pesado porque no tenía cómo refinarlo, pues sin duda va a ayudar a que el precio de los combustibles bajen. Vamos a hablar con Aurelio Ochoa, ya se encuentra aquí, él es expresidente de Petroperú. ¿Cómo le va, señor Ochoa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, de Perú Petro. De Perú Petro, perdón. Bienvenido. Muchas gracias, a sus órdenes. Una noticia alentadora, ¿no? Claro, detrás hay unas cuestiones técnicas y burocráticas también, cómo no. Pero partamos por el hecho de la posibilidad que se pueda producir. ¿Es importante? ¿Es suficiente? Bueno, primero es importante, no es suficiente obviamente. Recordemos que los dos lotes, estos el 3 y el 4 que vienen de concesionarse, digamos representan alrededor de 4.000, 5.000 barriles diarios, ¿no? Entonces nosotros, para que tengamos una idea, estamos consumiendo alrededor de 180.000 a 200.000 barriles, ¿no? En general. Entonces, definitivamente, en cuanto a nuestra producción nacional, esta no llega a los 70.000 barriles a nivel país. De todas maneras son magnitudes todavía modestas, sin embargo vale la intención en este caso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque primero estos lotes están muy cerca de la refinería de Talara, está casi, digamos, pues a pocos kilómetros relativamente, y se trata de un petróleo excelente, inclusive mejor que el petróleo del West Texas, ¿no? Que es un petróleo muy bueno a nivel internacional, entonces un petróleo dulce. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a permitir que sin riesgo alguno Petroperú reingrese, en este caso, a lo que se le denomina el upstream, ¿no? Entonces, todo lo que corresponde a la exploración y explotación, pero no va a entrar a la exploración, va a entrar en la parte de la producción, que no tiene riesgo absoluto. ¿Por qué razón? Porque el caso de la producción o explotación de hidrocarburos, ¿qué pasa? Es una etapa en la cual ya lo único que se hace es producir, explotar lo que se ha descubierto, ¿no es cierto? Entonces son reservas probadas. Entonces no hay absolutamente ningún riesgo y todo lógicamente es ganancia en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estando sobre todo frente a la refinería o muy cerca de la refinería de Talara, pues resulta que por lo menos ese 25%, ¿no es cierto?, le costará 25% menos a Petroperú comprar a el concesionario. Lo puede trabajar. No, lógicamente. Ahora, es un inicio, pero es una buena intención, porque esto podría inclusive, y ya algo se ha mencionado últimamente en los diarios, podría el caso del lote 192 que está en la selva, que es el lote, digamos, de mayor producción, ¿no? Bueno, relativamente modesta de todas maneras, porque está pues alrededor de los 15.000 barriles, pero vamos, esa podría ser otra intención. Recordemos en todo caso que no se trata de una operación de riesgo, porque algunos han manifestado para qué ingresa Petroperú una operación de riesgo. ¿no? Claro, porque se confunde con la exploración, que sí requiere mucha inversión, ¿no? Que esa sí requiere, digamos, una inversión de riesgo, ¿no? Entonces a eso no se va, digamos, meter Petroperú. Algunas preguntas técnicas. La primera, ¿reservas probadas por cuánto tiempo en el caso del 3 y 4? Sí, es probable que tengamos alrededor de unos 12 a 15 años, ¿no? Pero eso es siempre y cuando, digamos, no sé todo lo que se tiene hoy día, pero esto podría seguirse trabajando, ¿no es cierto?, y encontrar reservas adicionales, porque pongamos... Ahí mismo. Sí, porque hace 20 años, cuando fueron concesionados estos lotes, se hablaba más o menos de esas reservas, de esos años, y vemos que han pasado más de 20 años y continúan las mismas reservas o inclusive se han incrementado. Entonces, conforme se va trabajando, también se produce, ¿no es cierto?, descubrimientos, nuevos horizontes que permiten ampliar las reservas, algo parecido a una mina. Ahora, ¿qué es lo que determina el número de barriles que se pueden producir? ¿El tamaño del lote? Sí, son lotes relativamente modestos, son pequeños, ¿no? Entonces, en el caso del noroeste, sobre todo del país, recordemos que estos lotes, bueno, en general, el caso de la cuenca Talara,
esta está produciendo hace más de 100 años, ¿no es cierto? Entonces, pero son lotes relativamente pequeños con formaciones de modesta producción. Entonces, y en el caso peruano en particular, digamos, normalmente la producción es bastante modesta. Para que tengamos una idea, decíamos que nosotros producimos diario, en este momento alrededor de 69.000, menos de 70.000 barriles diarios. Colombia, nuestro vecino, produce 1 millón de barriles diarios, ¿no? Y el caso del Ecuador un poco más de 500.000 barriles. Entonces, más o menos para que sepamos cuáles son nuestras expectativas. Ahora está el tema del crudo pesado, ¿no? ¿Que nosotros exportamos o no? Justamente, muy bien la pregunta esta y viene a colación con relación al crudo pesado. Ese es el de la selva, del lote 192. Efectivamente, ese lote sí, digamos que todavía este año, justamente en julio, debe estar siendo transferido porque termina ya los 30 años que estuvo concesionado. Ese sí tiene una producción de crudo pesado, que ese lógicamente tiene menor valor y tiene que ser transportado desde la selva a través del oleoducto no peruano. Pero en este caso del 3 y 4 se trata de un crudo ultraligero, o sea, por eso le decía, inclusive menor que el West Texas. Los 60.000 entonces estamos hablando de ligero. No. En general es una mezcla, más producimos crudo pesado, el de la selva, ¿no es cierto?, que el crudo ligero. Entonces más o menos 40-60%, 40% de ligero y 60% de petróleo pesado. Ahora, yo recordaba que el pesado lo exportamos porque no teníamos la posibilidad de refinarlo. Ahora con Talara se va a poder, tal vez no en la primera etapa, ¿o sí? Bueno, se estima que una vez, en la primera etapa todavía es la parte de la desulfurización, ¿no? Entonces, en este caso, retirar el azufre, ¿no es cierto?, de los petróleos que digamos de lo ligero que se puede trabajar. Procesa, ¿no? Entonces, hay que retirar el azufre. La segunda etapa ya es la que se señalaría para lo que sería el refinaje, ¿no? La refinación de lo que es el crudo pesado. Entonces todavía no por el momento. Sin embargo, es una inversión muy grande, bastante grande, ¿no? Bastante grande, que lógicamente también son en 4 años probablemente, o sea, seguramente esto no es que seguramente, sino que va a traspasar de gobierno. Pero se puede hacer, digamos. No, se va a hacer porque ya está encaminado. Ya está entregada, inclusive, digamos, la buena pro ha sido entregada y en este caso están ya en plenas operaciones en el terreno, en todo lo que es la parte, digamos, la preparación del terreno para las instalaciones de toda la infraestructura nueva, o sea, ya comenzó. Esto lógicamente tiene una inversión de 2.730 millones de dólares, es una inversión bastante grande, ¿no? Ahora, que permitiría lógicamente no solamente, digamos, retirar el azufre, sino también procesar el crudo pesado, pero adicionalmente ampliar lo que es la capacidad de producción. Hoy día, por ejemplo, tiene 62.000 barriles, procesa la refinería de Talara. Con esta nueva, con la modernización, estaría alrededor de 90.000 barriles. ¿Y consumimos 180? Claro, vamos a tener de todas maneras remanentes para exportación probablemente. Claro, ¿no? Digamos, seríamos medio independientes, ¿no? Ligeramente, de todas maneras a escala un poco, ¿no? Pero por lo menos, digamos, ya importaríamos menos de lo que estamos en este momento importando. Ahora, efectivamente, ¿no? Hay quienes dicen, no, ¿para qué se mete Petroperú en estos asuntos? Lamentablemente no ha tenido suerte, por decirlo de una manera más amable, ¿no? En su historia, Petroperú, pero sin embargo señalan los entendidos que se puede trabajar incluso con la caja chica, ¿no? Que son 4.000 barriles que se puede hacer y se va a la segura, digamos. Ahora bien, por más que es una empresa estatal, entiendo que va a reducir los costos, pero tiene que ser rentable también, ¿no? No, en este caso la operación de producción, y en el caso concreto del lote 3 y 4, hay que tomar en consideración lo siguiente, no va a requerir ni siquiera de su caja chica. Lo único que va a hacer simplemente acude como lo va a hacer. Ya, por ejemplo, el concesionario, que va a tener el 75%, ¿no es cierto? Graña, ¿no? Claro. Graña Montero, entonces, petrolera, lo que va a hacer es recurrir a los bancos, como lo que hacen todas las empresas. Entonces, Graña Montero no creo que tenga el capital suficiente como para poder emprender. Claro. Sin embargo, todas las empresas lo que hacen es recurrir a la banca local o extranjera. En el caso de Petroperú, ¿quién no le va, digamos, se va a pagar recursos? solo? Se va a pagar solo. ¿Por qué razón? Porque es un flujo de caja que justamente proviene de qué cosa, de la explotación, no de la exploración. En consecuencia, yo voy a cosechar. Cuando sé que tengo un cultivo X, entonces cualquier banco me dice, oye, ya cultivaste, sí, ya tengo acá, lo único que tengo que hacer es cosechar, pues cualquier banco le da, ¿no es cierto?, al agricultor. Claro, porque ya está ahí, está aprobado y está garantizado. Ya está, el producto ya está. En este caso, por ejemplo, el petróleo ya está descubierto. Y lo único que hay que sacarlo a superficie nada más. Y ya tenemos comprador además, que es el uso precisamente, local. Y adicionalmente a ello que ya tiene comprador. Hoy día, por ejemplo, que todavía, digamos, no está ingresando, se supone que la concesión recién va a empezar con ese 25% de Petroperú. Hoy día, Petroperú le compra el 100%
al actual concesionario. 100%. En consecuencia, lo que va a hacer ahora es ¿qué cosa? Va a comprar el 75% porque el 25% restante le corresponde, porque es ya accionista en este caso. Y o sea, no tiene absolutamente ningún riesgo. No hay pérdida. Entonces, No ahora, tiene pérdida. ese 25%, más o menos, ¿qué ahorro significa? ¿Se puede saber? Bueno, lo que habría que, es de acuerdo al precio del barril, Claro. pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pero en siempre su hay una momento, proporción, ¿no? Siempre sí, hay una... Para que tengamos una idea, más o menos estuvo, hasta el año pasado, el primer semestre, estuvo alrededor de $100, como recordemos, el barril. Entonces, Petroperú compraba a $100, Claro. ¿no es cierto? Bueno, hoy día, felizmente, el precio del barril pues ha bajado, ¿no? Entonces lo está comprando a 53, 55. Esa parte yo la entiendo, pero digamos, si Petroperú tiene ese 25%, eso se tiene que ver reflejado, porque lógicamente si hay más petróleo para procesar... Se va a repartir más. Se va a repartir. O sea, Así es, en realidad... es una parte de la torta, en Es otras una parte de la palabras, torta. que ya digamos en este caso estaría participando con un cuarto de la torta, ¿no es cierto? Entonces sin absolutamente ningún riesgo. Y cualquier banco en este caso, lógicamente va a prestarle a Petroperú sin necesidad de que acuda a lo que sería su flujo de caja, digamos, la caja chica, pongamos, Claro. ¿no? Absolutamente. Entonces no tiene ningún riesgo. Eso le baja el promedio al 75% y restante. le baja, cualquiera sea el costo del barril de petróleo, si por ejemplo está pues a Eso es lo que yo quería 50 saber, ¿no? Si se podría determinar o si es muy complicado determinar. Para que tengamos una idea, si tenemos el barril a $50, pongamos, ¿no? A $50, entonces en este caso el 25, $12.50 dejaría de pagar, o sea, sería, digamos, entonces lo que tendría que pagar es el diferencial, ¿no es cierto? Ahora, es obvio que también los costos de producción van a ser asumidos proporcionalmente, ¿no? Eso no hay problema, porque si por ejemplo el costo de producción, pongamos, que esté en $12, ¿no? 12, 13 o $15, toda la diferencia, o sea, esos 12, 13, $15 también es al 75%, claro. ¿no es cierto? Pero también a la vez el resto de la torta, la utilidad, la diferencia, entonces me reparto de igual manera en 75-25. Entonces, por donde se lo mire, es una operación, digamos, que no tiene riesgo y es una operación ventajosa para Petroperú. Es cierto que en cuanto a volumen, en cuanto a recursos, no es una cosa muy grande, pero vamos al hecho, ya está iniciando con ello Petroperú. Está, yo diría, retornando, porque Petroperú, recordemos que ha sido explorador hasta los años 80, ¿no? Entonces 80, 85, él estuvo, claro, Petroperú fue productor, fue explorador, y recordemos que parte justamente de la zona de la selva norte, Petroperú, ¿no es cierto?, ha sido el descubridor, o sea, entre Occidental, por un lado, y por otro lado, el caso de Petroperú, que descubrió los recursos que hasta el día de hoy todavía siguen produciendo. Correcto. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Estamos hablando de 4.000 barriles, en este caso el 25%. Pero solamente para precisar, ¿por qué Graña cede este 25% o hay una transacción o es parte de la cláusula del contrato inicial? Claro que sí, justamente, digamos, en las bases de la licitación, Perú-Petro, precisamente eso determinó, hasta un 25% podía intervenir Petroperú. Entonces, lo que ha hecho es uso de esa prerrogativa, ha hecho uso Petroperú. O sea, eso estaba en las bases, no es que por buena gente, porque digamos me gusta, no, absolutamente. ¿Y porque le correspondía ahora o porque recién lo puede hacer? Como que ha podido también Petroperú decir no ingreso. Entonces, Graña y Montero lo que hubiese tomado el 100%. Pero tenía, digamos, esa facultad, esa posibilidad Petroperú que la ha tomado, la ha asumido. Pero esa sí es la regla de juego desde el inicio. O sea, no le están haciendo absolutamente ningún favor a Petroperú. O sea, eso ya estaba en la base, ¿no? Y lo que es más, recordemos que antes inclusive lo que se pensaba es entregar a Petroperú todo. Así que, digamos, lo que en este momento se le está entregando es una parte. Es una parte para que vaya. Parte, digamos, ¿no? Para que vaya cuando sí. Claro, entonces. ¿Y hay otros lotes pendientes también, digamos, con esta figura? Fíjese, en realidad son 6 lotes que durante la actual administración gubernamental deben fenecer, ¿no? Entonces, estos 2 lotes que ya, digamos, se han dado, el lote 192. ¿Y qué pasa? Eso ya depende de lo que puedan, digamos, determinar de las circunstancias políticas, ¿no? En caso de Petroperú con Perú-Petro, y lógicamente son directivas que seguramente van a recibir del gobierno. ¿A cuánto podríamos llegar ahí, en esas 6? Podríamos estar llegando, si tomamos en consideración el lote 192, que es el que más, digamos, tiene, podríamos estar superando los 10.000 barriles. Entonces ya, y aún así son súper modestos, como le decía, con relación a las cifras de nuestros vecinos, ¿no? Entonces no hay por qué asustarse. Yo diría más, Petroperú ya antes estuvo produciendo, recordemos, gran parte de la producción petrolera en el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos por razones políticas lo que ha ocurrido, ¿no? Pero ahora está retornando. Y lógicamente cuando se señala, por ejemplo, a veces que no tiene capacidad técnica,
comencemos recordando lo siguiente. En el mundo, las empresas de servicios petroleros se alquilan, así de simple. Y en Talara, la mayor parte de las empresas petroleras, entre comillas, alquilan los servicios de las empresas de servicios petroleros. Eso es lo que va a hacer y hace en este momento. Se terceriza. Se terceriza. En consecuencia, no tiene, digamos, por qué tener tú una infraestructura tipo Petrobras o Ecopetrol. Esa es otra escala. Así es, eso es, y justamente quiero hoy llegar a eso, cuando le preguntaba cuál es el siguiente paso. ¿Es posible una privatización? Bueno, ahí viene el otro tema. Hay una ley... La cotización en bolsa. Claro, que justamente lo que se ha, digamos, aprobado, no recientemente, pero hace menos de un año, es que Petroperú entraría a bolsa hasta un 49%, ¿no? O sea, entonces, vender el 49%, quedarse con la mayoría. Entonces, esa es una ser una decisión, pública o privada. Claro, pero esa es una decisión de tipo político. Lo que habría que recordar, por ejemplo, que antes, ¿no es cierto?, y esto en general en el mundo petrolero, ¿no?, estatal, máximo se va, en el caso de Colombia, por ejemplo, Ecopetrol, tiene 20% como máximo. Y sin embargo, lo único que se ha vendido es 13% hasta la fecha. 13%, pero esto han vendido hace 7 años. Y no hay más, o sea, digamos, hasta eso ha llegado. Entonces, lo dudo francamente que lleguemos a ese 49%, ¿no? Entonces, bueno, la intención, en este caso... ¿Por qué? ¿Porque no habrían interesados? No, porque simplemente, digamos, se supone que todavía lo que seguramente los potenciales accionistas lo que tratan de ver es hasta dónde irá la refinería de Talara, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde? O sea, todavía la empresa está en observación, está en pañales, ¿no? Sí, yo diría. Entonces, ahora sí, ya digamos, por lo menos hay una decisión política, esta incursión a la producción. Entonces, es un síntoma, es un signo. Sin embargo, eso no es suficiente para que puedan animarse. Ahí tendría para vender eso, digamos. Es lo que podría ofrecer por el momento. Por eso es importante, como dice usted, comenzar con algo, ¿no? Claro, ese es, digamos, un punto inicial. Ahora, podría continuar en el caso del lote 192, que es el lote más grande, el del crudo pesado en la selva, ¿no? Entonces, al parecer, hay cierta intención. Esa es la proyección. La proyección. Ese sería, sí, un paso más o menos importante, porque estaría más que triplicando lo que produce estos dos lotecitos de Talara. Ahora, claro, hay 3 opciones en realidad, ¿no? Es la privatización, es una alianza público-privada, una especie de merge, ¿no? Una especie de fusión. Y la tercera, la que señala usted, que me parece que es solamente vender acciones en el mercado de valores, y eso sería una inyección a la empresa, y bueno, los dueños seguiría siendo Petroperú, pero habría unos accionistas que no tomarían decisiones para nada, exactamente. Claro, entonces, son estas 3 alternativas. ¿Cuál considera usted la más atractiva para ver cómo están las cosas? Porque claro, si ingresa un capital importante, no, si se levanta capital, como se dice, pues Petroperú podría repotenciarse. Y no sé si llegaría al punto de avanzar más rápido la refinería o hacer otra refinería, o de pronto ya asumir lo del 192 más rápido. Pero claro, eso también ya teniendo accionistas implicaría que genere recursos y que presente balances y ese tipo de cosas, ¿no? No, lógicamente, porque de todas maneras, entrando en bolsa, hay una serie de exigencias, ¿no es cierto?, con relación, digamos, a las auditorías financieras. Pero ya sería más negocio, pues. Ahorita estamos viendo Petroperú como la posibilidad que no baje la gasolina, pues, si es que hay más producción. Claro, bueno, por lo menos sí ha bajado felizmente, ¿no es cierto? Y digamos, se ha traducido esto... Pero eso por los precios internacionales. Pero cuando hablamos que produzca más por el lote 3 y 4 y en el fondo hayan más, lo que buscamos es que el fondo baje... un poquito, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, repotencia, no importa en su mínima expresión, pero repotencia Petroperú, o sea, no la va, digamos, malgastar, muy por el contrario, son ingresos adicionales para Petroperú, que eso va a representar, digamos, sumas importantes para poder pagar la refinería de Talara, absolutamente, ¿no? Porque, digamos, son cifras modestas, pero vamos al hecho que ya estaría incursionando, ya estaría fortaleciendo su actual departamento de explotación, que justamente está en plena formación. Entonces, lógicamente también recordemos que estamos a menos de año y medio de cambio de gobierno. Sí, pues entonces, es difícil tomar una otro decisión, tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sabemos lo que el próximo gobierno determinará, si es que va a continuar con esta figura del 49%, porque ya recordemos que también no hay, digamos, una aceptación por parte de la población con relación a lo que se observa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil bajo estas circunstancias que, por ejemplo, salga bolsa. Entonces, privatizarlo ni hablar tampoco. No creo que lo acepte la población tampoco, no hay forma. Digamos, absolutamente. ¿Una alianza público-privada? Eso sí, por ejemplo, porque justamente, por ejemplo, lo que ha sucedido con Ecopetrol, eso ha fortalecido, pero son circunstancias totalmente distintas, ¿no? Entonces, yo pienso que eso ya depende de la política petrolera del gobierno de turno, ¿no? Entonces,
Parece, y eso es lo que hemos podido observar los últimos días, que el actual gobierno precisamente lo que estaría pensando es fortalecer Petroperú. Bueno, me parece positivo definitivamente, porque recordemos que, digamos, había inclusive una ley de fortalecimiento, la 28840, una ley de fortalecimiento de Petroperú, la cual justamente le daba hasta un 20% de venta de acciones en la bolsa. Entonces ahora hemos ido al otro extremo, hemos ido al 49. Entonces son situaciones de tipo político que seguramente el siguiente gobierno va a tomar. No sabemos quién, digamos, saldrá, pero lógicamente lo que hay que tratar de ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, con nuestros vecinos. Y el caso concreto que está a nuestra escala es el caso colombiano. No el caso Petrobras, que ya sabemos todas las Ecuador cosas. tampoco. Tampoco, porque es otra situación económica, ¿no? Y el caso de Petrobras, bueno, sabemos lo que ha ocurrido, pues, desde el punto de vista de la parte financiera. Claro. Pero el caso de Colombia sí me parece que es, digamos, un bonito modelo. Cómo es que en pocos años Ecopetrol se ha fortalecido de tal manera que hoy día es, inclusive desde el punto de vista del valor en bolsa, más grande que el mismo Petrobras. Ojo, más grande que el mismo Petrobras. Entonces, estamos hablando de palabras mayores, con una producción de, bueno, en este momento ellos tienen 700.000 barriles, pero a nivel nacional ellos tienen 1 millón de barriles, pero solo Ecopetrol tiene 700.000 barriles diarios. La pregunta es, ¿será también popular esto? Porque que tengo uso de razón, o en todo caso en el periodismo siempre se ha dicho que Petroperú pues simplemente no tiene recursos, está quebrado, ya no debería explorar, se necesita explorar. ¿O claro, hay algunos lotes ya también, unas probadas que están listos para explotar? Bueno, recordemos que Petroperú también ha incursionado en el lote 64 en la selva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, se ha asociado precisamente, se ha asociado con una empresa argentina. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, con esta caída del precio del petróleo, esto un poco que, digamos, se ha congelado de cierta manera. No es atractivo, no es rentable. Es crudo, pesado, entonces, lógicamente, bueno, no tan pesado, semiligero. Entonces, ¿qué pasa? Que requiere inversiones muy altas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en cierta manera ha atenuado el entusiasmo que había en su momento para poder explotar este lote que le ha caído del cielo a Petroperú, una empresa que se ha ido, un consorcio, le entregó sin ningún costo a Petroperú para que con reservas probadas de 70 millones de barriles, como mínimo. Entonces, eso, digamos, Petroperú se ha asociado precisamente a una empresa, pero digamos, le ha caído pues el precio del petróleo y eso justamente, digamos, ha un poco aletargado este proyecto, ¿no? Está pendiente. Con lo pesado sí no es rentable, el ligero sí es... Claro, digamos, sobre todo el tema allí es el transporte. El transporte, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un oleoducto, etcétera, etcétera, que se una al oleoducto norperuano. Entonces, esos son recursos mayores y la explotación, digamos, en esa zona es bastante onerosa. Entonces, ese sería, digamos, el tema que en este momento tiene Petroperú, lo tiene en la mano, o sea, tiene ya esa concesión. La segunda sería la que estamos hablando de esto del lote 3 y 4 y probablemente su participación en el lote 192. Claro. Eso es más o menos lo que se vislumbra. Ese es el panorama. Nos ha trazado muy bien el panorama, señor Ochoa. Yo le agradezco por eso. No, qué ocurrencia. Pero está clarísimo que lo que se necesita son recursos, ¿no? O los pone el Estado o los pone un privado. Entonces, claro, si quiere seguir creciendo Petroperú, tiene que tomar la decisión ya. Porque además, yo entendería que el petróleo no se va a quedar en $50. Ese es un tema muy importante, precisamente. No se va a congelar. O sea, de todas maneras, cuando uno apuesta por una situación como esta, no lo apuesta pues a 2, 3 años, sino pues a 10, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso. Y definitivamente el precio del petróleo quizá no vaya a llegar a los 148 que llegó en el año 2008, pero tampoco va a llegar pues a los 38, 40 que hace poco ha estado, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es a lo que apuestan precisamente las empresas petroleras. Ahora, lógicamente hay que ir, digamos, con con entusiasmo, pero de todas maneras reflexionando respecto a la otra gran inversión que tiene Petroperú comprometida, que es la refinería. Y ahora recordemos también lo siguiente, lamentablemente el caso de la refinación, no solamente en el Perú sino en el mundo, es una operación no poco rentable, ese es un tema que hay que considerar. En cambio lo que es la explotación es súper rentable, Entonces, ¿qué pasa? Quizá debió apostar más por lo otro, pero en fin, sí, pues ya son mucho decisiones de tipo político. Pero el pesado no es mejor trabajarlo, si tienen las posibilidades. Claro, pero también simplemente se puede vender como petróleo pesado, o sea, digamos, es un commodity, como también se puede refinar, digamos, en cualquier sitio, o sea, digamos, por esa parte no, pero es una decisión que ya se tomó y hay que respetarla en este caso, y lógicamente se han generado expectativas, sobre todo en el norte, no dentro de la zona de Piura particularmente, que hay que respetar, y creo que, digamos, es una intención del actual gobierno, de los que sigan, digamos, esto continuar. El asunto es ahora ver
cómo más bien se potencia o se repotencia Petroperú. Quizá habría que comenzar con lo que hizo en su momento Petrobras y otras empresas petroleras. Por ejemplo, sus directores no son nombrados por los gobiernos de turno, sino son convocados internacionalmente bajo concurso, de tal manera que, digamos, eso es bueno, tengan, lógicamente, para entonces hay una de Venezuela, independencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, en particular, ¿no es cierto? Entonces tienen, en este caso, directores independientes, de tal manera que le garantizan al Estado, ¿no es cierto?, lo que le están garantizando hoy día de ser una empresa súper rentable, el caso de Ecopetrol. Bueno, la explotación del shale gas también creo que no ha ayudado mucho, ¿no?, para el tema del petróleo. Ya lo vamos a conversar en otro momento seguramente. Con el mayor gusto. Porque aquí se han hecho una serie de exploraciones, se han detectado reservas, pero siempre es difícil, ¿no?, porque la explotación tiene que ir de la mano, como usted lo señala, con el traslado. El transporte, precisamente claro, que es bastante oneroso en el caso de la selva, pero para poder vender o procesar, en fin, ¿no? Pero también recordemos una cosa, para ver eso, para que la gente no se asuste, en el caso de Colombia, que tiene un territorio muy similar, con problemas de tipo logístico, bueno, mucho más graves que en el caso peruano. Recordemos que ellos tienen la FARC y la ELN, en fin. Sin embargo, fíjense, todas las empresas petroleras acuden a ese territorio, construyen, ¿no es cierto?, oleoductos, gasoductos, les vuelan cada mes, por ejemplo, vuelan inclusive, y sin embargo las empresas siguen yendo. Es rentable, pues. Porque es rentable, esa es la palabra. Y en el caso peruano no tiene por qué no serlo. Bueno, por eso no hay que ahuyentar a las inversiones, ¿no? Las inversiones privadas, eso es importante. Gracias, señor Ochoa, muy amable. Siempre a sus órdenes. Muy buenas tardes. Ochoa, el expresidente de Perupetro, a propósito de el 25% de participación asegurada para Petroperú, que va a volver a producir petróleo. Estamos hablando de los lotes 3 y 4. Muy cerca la refinería de Talara, por cierto. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros, tenemos más información para usted aquí en 7.3 Noticias.